Hoy vamos a hablar con Manuel Andrés Clemens. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un amigo nuestro de la tertulia esotérica, la incorporación de las antiguas. Y corresponsal internacional del grupo de investigación paranormal Daytona Beach, ¿cierto? Correcto. Bueno, Mac, coméntanos un poquito cómo comenzaste en esto del misterio. ¿Cómo fueron tus inicios en el mundillo del misterio? Bueno, pues yo desde pequeño siempre he tenido un poco de interés en el tema. Me acuerdo que en el colegio tuve oportunidad de leer unos libros sobre fantasmas que me picaron un poco la curiosidad sobre el tema. Luego, pues bueno, con el tiempo ya se me pasó. Pero cuando estuve estudiando una carrera en Estados Unidos, bueno, pues durante unas vacaciones que estuve viendo, mi madre tenía unos libros en casa sobre fantasmas que empecé a leer y la verdad es que me picó mucho más la curiosidad. Entonces empecé a buscar por internet y di con el grupo este que es el Daytona Beach Paranormal Research Group, que es un grupo de personas que se dedican a la investigación en la ciudad de Daytona Beach, que es donde estaba estudiando la carrera. Y entonces pues tuve la oportunidad de conocer a la persona que fundó el grupo, que organizaba por aquel entonces, y creo que siguen haciéndolo, para recaudar fondos, organizaban visitas guiadas a la ciudad, donde hablaban sobre las leyendas y sobre los casos, o bueno, historias sobre los fantasmas de la zona. Y tuve la oportunidad, bueno, me invitó esta mujer a ir a una de las visitas, para que conocerla en persona y tener un poco de tacto, ¿no? De conocernos en persona. Y curiosamente, pues justo esa misma noche, la primera noche que estuve en la visita, pues hubo un buen entendimiento entre los dos y me invitó casualmente a ir a una investigación que estaban haciendo ellos, o iban a hacer una investigación a una de las casas que esa noche pues justo necesitaban una persona que fuese con ellos porque otra persona había cancelado en el último momento, y entonces me uní a la investigación y fue mi primer experiencia de trabajo de campo directamente, sin experiencia. Entraste por la puerta grande, ¿no? Exacto. ¿Qué decir? Entonces en Daytona, Florida, ¿cierto? Correcto. ¿Es muy habitual el tema casas encantadas o quizás...? Bueno, sí, mejor dicho, en Estados Unidos, por lo menos la experiencia mía a nivel cultural es que la gente es más abierta a hablar de esas cosas. No es un tema tan tabú como a lo mejor puede dar la sensación de lo que es aquí en España, y la gente, pues bueno, como suele ocurrir, siempre tiene alguna historia o alguna experiencia propia que le ha dejado un poco la duda. Entonces, bueno, pues no solo en Daytona, hay en muchos otros sitios. Obviamente Florida se dice que como tiene mucha más historia, al final la historia es la misma para todos, pero hay muchas leyendas, sobre todo relacionadas con los asentamientos españoles. Cerca de Daytona está la ciudad de San Agustín, que es uno de los asentamientos hispánicos más antiguos de Estados Unidos, y entonces, pues bueno, en torno a esa historia se generan muchas leyendas de fantasmas o de misterios paranormales. De hecho, es parte del folclore, ¿no? Sabemos por el cine, por otros investigadores, ¿no? Efectivamente, hay muchas leyendas de que por esa zona siempre se ha buscado, o en su momento los exploradores buscaban la fuente de la eterna juventud. A lo largo de los años, pues siempre por todas partes de América, pero bueno, al ser Florida de los primeros sitios donde llegaron, pues puede que haya un poco más de historia, ¿no? en ese aspecto. Y hablando un poquito del grupo de Daytona Beach, tenemos aquí un libro que ha escrito... Efectivamente, sí. De hecho, este es el caso en el que yo fui a la casa donde ocurrieron estos hechos. Por así decirlo, es un poco el caso estrella, entre comillas, que tuvo el grupo, que ahora para libro. Este libro luego la Discovery Channel la saca en un episodio de sus documentales sobre sitios encantados en Estados Unidos. A nivel personal, yo entré justo cuando se estaba finalizando, entre comillas, este caso, por decirlo de una forma. Resumiendo brevemente, se trata de una familia que se había mudado a una casa cerca de Daytona, en Beltona se llama, y
después de estar conviviendo ahí un tiempo con un bebé que tenían pocos meses de nacida, pues empezaron a tener lo típico, experiencias paranormales. El marido, que era un militar retirado, veterano de la guerra del Golfo, pues había empezado a ver cosas, habían escuchado por la noche sonidos, ruidos, a través tenían un walkie de estos que tienen para monitor para los bebés, y habían escuchado sonidos como si fuesen voces que venían a través del walkie. Y bueno, pues poco a poco pues se fueron sucediendo cosas que les empezaron a molestar, sí, a inquietar, mejor dicho. Finalmente, pues por internet dieron con el grupo este y se pusieron en contacto con ellos para comentarles su caso. Y bueno, pues... Pues ya, perdóname que te interrumpa, sí. Ya por entrar un poquito, por dar un poco de juego al tema, ¿no? Y por conocer un poquito más de detalle. ¿Ellos llegaron a buscar otro tipo de explicación a lo que le ocurría? ¿Acudieron algún tipo de...? Sí, entiendo que incluso habían llegado, no quiero decir, no sé exactamente si es así, pero creo recordar que habían hablado incluso a nivel religioso, con algún padre o algún cura. No sé qué denominación era, pero bueno, incluso habían intentado, creo, lo que yo no sé si fue posterior o anterior a haber contactado con el grupo nuestro, intentar un exorcismo de la casa, vale. Que no es caso... Muy de moda ahora en el cine que estamos viviendo, ¿no? No es un caso inusual, la verdad. Por lo que he podido yo comprobar, hay más casos de lo que se parece de este tipo de acontecimientos. Pero bueno, que yo sepa, vamos, no sé exactamente con quiénes habrían hablado, quién nos había contactado, pero bueno, no tenían explicación ninguna. De hecho, el padre de la familia, Ed se llama, era bastante escéptico en ese momento, es decir, no creía para nada en tema de fantasmas, era muy pragmático y muy práctico, y de hecho él su trabajo, entre comillas, después del ejército había sido como albañil, peón, haciendo trabajos de casa, básicamente, con lo cual pues él había investigado por todos los medios a ver si eran problemas de las instalaciones, de que algo estuviese mal a nivel eléctrico, el agua, las tuberías, cosas de ese tipo, y poco a poco pues fue un poco descartando todas ese tipo de cosas. De hecho, anecdóticamente, cuando ellos entraron a la casa estaba patas arriba, en el sentido de que había comida todavía en la nevera, llegando ya 2 o 3 semanas vacía. Había todos los trastos del anterior dueño, que era el verdadero propietario de la casa, porque ellos estaban de alquiler nada más, pues había dejado todas sus cosas ahí y nunca volvió a recogerlas. La historia que contaron es que el dueño de la casa, tras haberla comprado a un precio bastante económico para la zona, pues había dejado la casa en medio de la noche, sin más, después de 1 o 2 días o una semana, poco tiempo viviendo ahí, y no volvió a pisar la casa en ningún momento. De hecho, cuando ellos iban a pagarle el alquiler, él nunca salía del coche ni se acercaba para la casa. Ya empezaba un poco eso a dar un poco señal de que algo estaba ahí ocurriendo, ¿no? Oficialmente también es verdad que luego lo ves en los registros, que volviendo un poco a lo que decía antes, de que en Estados Unidos es un tema un poco más abierto, el tema paranormal y del fantasma. Oficialmente está considerada una casa fantasma, es decir, en el registro de la vivienda existe un párrafo en el que se define que por motivos inexplicables esa casa pues tiene un valor menor y que otras de la zona. O sea, realmente lo que sería la titulación, por decirlo de alguna forma, de casa encantada. De casa encantada. Devalúa la casa, no la suele devaluar. Ya te digo, no sé exactamente, no he visto el papel cómo viene escrito, obviamente será una forma legal de decir que la casa, pues por cualquier motivo inexplicable, no físico, tiende a venderse con más frecuencia, o que hay mucha gente que no se queda en la casa y demás. Eso ya no sé oficialmente cómo viene, pero se supone que sale
sale registrado. De ahí que en muchas películas, o incluso me viene a la cabeza un episodio de Los Simpsons, no sé si lo recuerdan, en el que Marge hace de vendedora de casa. Sí, efectivamente. Que intentan, que te venden una casa, pero procuran no decirte lo que acarrea esa casa, ¿no? Los problemas que ha habido. Claro, porque precisamente suele haber una devaluación suficiente, vamos, es decir, la gente no quiere vivir ahí. Eso al final, ¿qué ocurre? Pues que en el fondo la gente no quiere vivir, no se vende, pues el precio va a bajar. Y entonces normalmente eso suele caer el precio de las viviendas. Más curiosamente, he tenido la ocasión de ver fotos en el libro, y la casa, no estamos hablando de una casa antigua, como estamos acostumbrados al cine o a las historias de terror, es una casa más bien moderna, ¿no? La casa, si no recuerdo mal, es de mediados del siglo XX, los años 50 o 60, incluso puede que más nueva, no es una zona tampoco que se sepa muy antigua, en el sentido de que, bueno, sí, al parecer, bueno, ya investigando un poco a nivel histórico, parece ser, pero tampoco se sabe con certeza, que pudo ser en un momento asentamiento indio. De los indios, me parece que en esos lugares eran los indios seminola, pero no estoy seguro de eso. Pero bueno, al parecer, podían haber sido tierras indias. Dentro de las teorías y demás que se barajó, que se vieron aquí, pues hace pensar que a lo mejor podía haber sido en su momento un asentamiento indio, y no se descarta que pudiese haber tenido algún valor espiritual o algo así, pero vamos, oficialmente... Muy por la corriente de Poltergeist, de la película Poltergeist, que también recuerdo que era una casa... Efectivamente, sí, la verdad es que vamos... curioso, ¿no? Como el cine se nutre del misterio o como el misterio se nutre de... Está claro, sí, yo creo, vamos, ahí no sé decir cuál vino antes, pero efectivamente una cosa da pie a otra. Pero bueno, por ejemplo, es decir, ya... resumiendo un poco, sin tampoco desvelar demasiado, pero bueno, en conclusión, la familia se mudó de la casa porque ya llegó un momento en el que ellos no se sentían cómodos, ya al margen de que hubiese o no hubiese lo que se haya teorizado o lo que pudiésemos pensar, la familia no se sentía a gusto ahí y acabó mudándose a otra casa. Porque el grupo llegó a un... El grupo desarrolló distintas teorías. Lo comento porque he visto una foto muy curiosa de una de las investigaciones del suelo lleno de harina, ¿lo recuerdas? Y un juguete desplazado dejando la huella, que es muy, muy curioso. Yo, vamos, resumiendo te digo, parece ser, por lo que yo he visto, la última noche que yo pasé ahí en ese sitio, realmente no sucedió nada que pueda decir, me ha dejado pasmado. Fue muy normalito. De hecho, yo creo que en el viaje ahí, lo que me estaban contando las compañeras me sugestionó más de lo que realmente sucedió. Pero bueno, se barajó que había varios espíritus ahí y que, volviendo un poco al tema de la tierra india, podría ser un sitio sagrado que sirviese, entre comillas, de portal entre dos mundos, suponiendo que eso existiese. Y esa es un poco la teoría que más o menos, bueno, lo que más o menos se creyó, la explicación que le dimos. Ya te digo, personalmente yo he visto el archivo y he leído el libro a posteriori. Cuando yo he conocido a la familia, pues supuestamente, el padre ha tenido otras visiones, o ha sido capaz de ver otras cosas, con lo cual en teoría ya se le tachó, le teníamos como sensitivo, aunque él no creyese. De escéptico pasó a ser sensitivo. De hecho, en la casa posterior a la que se mudaron también tenían o veía un espíritu. Pues ellos tenían niños, pues se barajó la hipótesis del famoso Poltergeist, lo que se entiende actualmente. Efectivamente, de hecho, todos los eventos parecían centrarse sobre todo en la niña, que era la que, entre comillas, padecía más el tema. Y al final, ya te digo, se trasladaron a otra casa
que también él también vio ahí un fantasma que entraba por la puerta, iba a una habitación, una señora que después, hablando con el dueño de la casa, resultó ser encajar la descripción con la madre del propietario que había muerto en esa casa. Pero no era el mismo, por decirlo de una forma, entrando un poco en el tema que ellos han discutido, no estaba esa energía negativa que parecía haber en el otro, en la primera casa, en esta, en la del Toro. Bueno, pues como te digo, él al final resulta que parece ser sensitivo y ver espíritus o ver personas que no están ahí. Y entonces pues al final se unió al grupo y de hecho estuvo colaborando con nosotros, y que yo haya podido comprobar a través de la página web, pues sigue siendo parte del grupo, ¿no? Ya lo que no te puedo decir hasta qué punto es activo y demás, y la niña, por ejemplo, que ahora debe andar por, no sé, cerca de los 15 por ahí, tampoco te puedo decir si recuerda algo. No, obviamente dudo que vaya a recordar mucho porque era muy pequeña, tenía meses de vida cuando sucedió todo esto. Pero bueno, tampoco te sabes si te queda esa trama o no. Pero bueno, sería interesante desde mi punto de vista poder volver a contactar con ellos, saber qué recuerdan y cómo les ha influenciado. Bajo el tiempo puede cambiar mucho nuestra perspectiva, claro, ¿no? Porque tú realmente, ¿qué impresión sacaste de ese tiempo tuyo con dedicado a la investigación, digamos, más de campo, ¿no? Más activa, sí. Bueno, yo he de decir que dentro de mi experiencia con el grupo realmente no vi ninguna o tuve una experiencia propia que pueda decir que me haya dejado con la duda, ¿no? Mi interés por el tema me mantiene un poco en vilo e interesado, pero a nivel personal no he visto ni tampoco evidencias muy dudosas y demás que a lo mejor no puedas explicar o que no necesitarías llevar un análisis más exhaustivo que te demostrase que es o no es un fallo técnico o un efecto óptico de las cámaras, por ejemplo, y demás. Porque si contabais como hemos comentado fuera de cámara, contábamos con aparatos y con diversas aparatos, sí, bueno, te explico un poco del grupo. El grupo llevaba ya varios años funcionando cuando yo los conocí, 6 o 7 años creo que, o bueno, menos, a lo mejor 5 años así. El grupo, ya te digo, era un grupo de aficionados, es decir, la gente tenía su trabajo normal y el tiempo libre le interesaban estos temas y se dedicaba a la investigación. Todo el equipo, la equipación, los materiales que teníamos, pues lo había ido recaudando poco a poco la fundadora a través del grupo de visitas guiadas, que era una fuente de ingresos, y dinero propio, ahorros propios que ha ido invirtiendo. Había un poco de equipación, era muy variada, teníamos varias cámaras de fotos, tanto digitales como de carrete, todavía era la época de las primeras cámaras digitales. Había un par de cámaras de videovigilancia de estas pequeñas, nocturnas, con el color verdoso que daban, que iban conectados a un aparato de vídeo, a un VHS que cargábamos con ello todo el día, y entonces pues se hacían ese tipo de grabaciones. Así a nivel de objetos, de capas de tecnología más puntera, por decirlo de una forma, contábamos con una cámara de visión nocturna, un monóculo de visión nocturna, pero no grababa, era solo manual para ver. Aunque sí había un par de cámaras de vídeo de estas Sony antiguas que tenían la visión nocturna, que también utilizábamos. Aparte de eso, pues contábamos con varios detectores de campos electromagnéticos, ya sea unos de bolsillo que son muy sencillos, u otro que era más elaborado, que era de campo y era para detectar distintos tipos de frecuencias y de ondas electromagnéticas. Teníamos algunos termómetros, uno en particular que era un termómetro láser que tenía un puntero que medía instantáneamente la temperatura sobre una superficie. Y entonces, pues bueno, las investigaciones ya dependían un poco de
del caso en particular, pues utilizábamos unas cosas u otras, es decir, el problema es que montar todo el equipo y todo eso te tardaba 1 hora, entre que montas 3 o 4 videocámaras, los vídeos, las cintas, que también usábamos grabadoras de radiocassette, y todo eso pues... Se ha ido fantasma ya. Está claro. Es decir, eso eran casos particulares, es decir, el procedimiento normalmente había un primer contacto, entre comillas, ya sea del cliente o, bueno, ya hay que decir que para cuando yo entré en el grupo, la mayoría de los casos venían ya de los clientes propios que contactaban con el grupo, es decir, había ya suficiente movimiento con eso, que no había que hacer, que también hicimos algunos, trabajos de campo a sitios públicos, para hacer también grabaciones, en plan psicofonías, cementerios, porque otra cosa que al margen, en paralelo, por así decirlo, del grupo, había una asociación que era una asociación sin ánimo de lucro oficial de preservación de cementerios, que en Estados Unidos la mayoría de los cementerios son de propiedad privada y hay un encargado de mantenerlos, pero en algunos casos, sobre todo en la zona de Daytona, había varios cementerios bastante abandonados. Entonces, pues esta asociación lo que hacía era dedicar un tiempo al mes al cuidado de estos cementerios, que básicamente se reducía a recoger las ramas caídas, cortar el césped, y en algunos casos, si algunas lápidas estaban muy mal, pues intentar arreglarlas, ya fuese con cemento, demás, tapando agujeros y eso. Y era parte de una cosa que se hacía en paralelo, ¿no?, al grupo este. Y bueno, volviendo al tema de las investigaciones, pues en algunos casos el primer contacto siempre era normalmente por email, una llamada telefónica podía ser. Antes de ir a una investigación, la que dirigía más o menos todo, que es Dusty, que es la fundadora, hacía un trabajo de entrevistas y de informarse muy bien del tema, más que nada también para intentar conseguir la mayor información posible de antemano, para saber si esto era un caso que merecía la pena investigar o si era gente que estaba intentando hacerse, bueno, por motivos que fuese. Algún caso también tuvimos de gente que sinceramente, bueno, pues creas o no en esto se veía muy claramente que estaban intentando colarnos. Buscaban 15 minutos de gloria, ¿no? Está claro. Que también es otra cosa, yo en la experiencia que he tenido muchas veces, de hecho con Ed nos lo reconocía, a veces la gente lo único que quiere es que alguien le crea, ¿no? Al margen de que haya o no haya sucesos paranormales, la gente lo cree, pues cree que le está ocurriendo algo, pues esa gente normalmente, si no encuentra a alguien que no le tache o que no piense que esté loco, pues se siente un poco cohibida, ¿no? Entonces cuando... Curiosamente, sabes que nos hemos encontrado con algún caso que nos ha preguntado a gente de la tertulia, y en el momento en que nuestra primera reacción es explicarle algo lógico, algo, digamos, de carácter psicológico, ya la gente se echa un poco más para atrás, ¿no? Ya no, yo quiero que tú me creas a mí, ¿no? Eso es curioso, es curioso. Eso que lo comentas, y lo hemos hablado alguna vez en otros casos. Nosotros no teníamos ningún psicólogo en el grupo, que eso, bueno, pues curiosamente no suele haber muchos grupos de investigación parapsicológica, si lo queremos llamar así, que te cuenten con una persona licenciada en psicología. Entonces, bueno, pues hacíamos un poco la labor de psicólogo sin tener la experiencia, ¿no? Hombre, está claro que no puedes tener unos conocimientos perfectos de psicología, pero bueno, la experiencia te va dando un poco también de trato con las personas y demás. Entonces, pues bueno, una vez superado ese primer paso, ¿no?, de si el cliente y el caso tiene algo de posible veracidad y demás, pues ya se hacía una primera entrevista en persona, con ir al sitio, reconocerlo un poco, verlo de primera vista,
tener un primer tacto. Normalmente no llevábamos todo el equipo en esa primera investigación, porque hace un poco no conoces el sitio, no conoces cómo es el tema, y hasta que no haces un reconocimiento previo. Entonces, claro, como esto también se ve afectado por la disponibilidad tanto nuestra como de la gente, pues a veces podían pasar unas 2 o 3 semanas entre que vas a una primera visita hasta que haces otra segunda visita, y al final, pues bueno, pues eso se alarga. Este libro me parece que los hechos que transcurren esto fuera una serie de meses, porque al final, pues eso, no es un día, no estás constantemente trabajando en ese tema. Luego, algo que no se suele llevar tanto, o no suele hablarse tanto de ello, es que todo lo que tú grabes durante la investigación, ponte que tienes 4 cámaras, 3 o 4 grabadoras de sonido y luego 3 o 4 personas sacando fotos, todo eso lo tienes que luego recoger y revisar. Es decir, te tiras, y eso es lo que siempre nos quejábamos. Si has grabado 24 horas tienes que estar... Te tiras 24 horas viendo una tele o escuchando el sonido de vacío, tiene que ser súper entretenido. Ahí está, esa es la parte no gloriosa, es decir, bueno, ahora ves estas nuevas series de televisión con sus cámaras infrarrojas y todo en tiempo real y montado. Hombre, si tienes esa equipación, que son no sé cuántos miles de dólares, pues lo puedes hacer, pero normalmente los casos con lo que te contábamos nosotros era todas las fotos te las tenías que primero ir a revelarlas, que eso ya ahora por lo menos con las digitales has desaparecido, y luego el vídeo, verte todos los vídeos, escuchar todo el audio, y luego pues al final normalmente a lo mejor ponte que si de 20 horas de haces de audio escuchas algo que dices, bueno, ¿esto qué es? Un mosquito, un fantasma. Psicofonías, hombre, sinceramente yo no he escuchado ninguna psicofonía que pudiese decir me ha impactado. Pero bueno, en fin, que a lo que pasa, es decir, ya si llegábamos a un caso en el que hubiese mucha actividad, que fue pues ya empezabas a sacar todo lo que podías de material, de equipo. Ya te digo, nosotros hacíamos la broma, pero vamos, 1 hora y media nos tirábamos montando y demás. Llevábamos, me parece, 4 o 5 maletitas de estas, que es como llevábamos todo aparte de eso, pues todo esto va con pilas, y una de las cosas que, digamos, de las normas o de las reglas que había más o menos establecidas, es que todo era con pilas nuevas. Es decir, cada vez que ibas ahí te comprabas 300 pilas que había y todo iba con pilas para el caso de que no te quedases a medias sin la pila. La equipación más grande iba conectada a la red, pero bueno. Y nada, entonces pues esas son las investigaciones, haces unas investigaciones, mucho más del trabajo es lo que sería la investigación histórica, lo que sería el ver la documentación, los archivos históricos y todo eso, que realmente ahí es un poco también la labor más importante, que bueno, en ese aspecto Dusty es la que llevaba más ese tema, por decir de alguna forma ella centraba todo ahí y tenía ya los contactos y demás y los recursos. También es verdad, aunque ahora yo creo que hoy en día, tanto aquí en España como en Estados Unidos, ya hace 10 años de esto, todo estaba ya casi informatizado, muchas cosas estaban por internet, podías acceder al catastro y ver muchos archivos. Ahora se puede hacer aquí también, pero bueno, ahí lo tenías más fácil aquel entonces. Y bueno, pues al final, mucho de lo que estás haciendo es intentar, entre comillas, partiendo de que supongamos que hay realmente fantasmas o espíritus, identificar, entre comillas, esos espíritus, a quién corresponde, a qué corresponde, para intentar ver si hay alguna teoría que se pueda elaborar. Que de hecho, en el caso de los Dunham, varios de los supuestos espíritus que se habían escuchado, pues se han ido relacionando con eventos que habían sucedido por ahí alrededor. Y entonces, bueno, pues ya te digo, ya en esas investigaciones sé que en algunos casos se daba la posibilidad de hacer un exorcismo, es decir, eso... Además, hizo muy religioso, tengo entendido, ¿no? En Estados Unidos... Sí, es decir, son bastante religiosos. Y de hecho, ya te digo, nosotros, bueno, Dusty aparte pues tenía también muchas veces le daba
sugerencias o formas de actividades, ¿cómo decirlo? Bueno, ella era no sé si bruja o wicana, ¿no? Pero ella también creía en esas cosas, entonces pues sugería cosas o velas que quemar, incienso, procedimientos para intentar aliviar un poco. Realmente no suele ser habitual, ¿no?, entre los grupos de investigación el catalogar el pasar de fantasma a demonio, ¿no? No suele ser algo muy habitual, ¿no? En este caso, vamos a ver, nosotros el tema demonio, por decirlo así, salía a veces a la luz, pero bueno, muy rara vez lo tachábamos de eso, ¿no? De hecho, este es el único caso y aquí, bueno, pues se podría debatir, pero ahí en teoría la demonología curiosamente cae dentro de otro, bueno, de un ámbito un poco más limitado, pero bueno. No, así realmente sabemos que la gente asocia a los fantasmas con el maligno, entre comillas, y entonces, pues bueno, al final, ya te digo, si hubo casos, por ejemplo, que las investigaciones desvelaron alguna cosa que calmaron al cliente, por decir, a la persona que nos contactó inicialmente. Ha habido otras, como en este caso, que, bueno, pues elaboramos teorías y demás, pero la familia se mudó a otra casa porque no se sentía a gusto en la casa en la que estaba. Y hay otros casos que se quedaban un poco ahí parados porque luego, pues con el tiempo, igual que todo, los clientes ya no muestran más interés o no sé, o ven que no vamos a darles un 15 minutos de fama. Que no es tan fácil hacer descubrir un fantasma ni un demonio. Efectivamente. Entonces yo, ya te digo, sabe muy bien, con el tiempo siempre fui el escéptico del grupo, la verdad, también. Es decir, más de una vez hablaba con Dusty y me lo decía, bueno, me alegro que tener a alguien porque ella dice que con el tiempo empezaba más a creerse cosas, habiendo sido más escéptica al principio, pero bueno, entonces en ese aspecto nos equilibrábamos un poco. Pero bueno, lo que sí es cierto es que la gente sigue abierta a ese tema y bueno, pues yo soy de la opinión de que algo puede haber, hasta ahora no se ha demostrado nada, pero bueno, hay que tener cuidado de no empezar a caer en la trampa de creerte las cosas simplemente por el hecho de que quieras creer. De las ganas de creer, ¿no? No puede ser muy fox-minded y querer creer. De hecho, es curioso que hoy en día estamos viviendo una época que la crisis ha traído consigo también una serie de crisis, digamos, cultural, por decirlo de alguna forma, ¿no? De formación, de interés, de inquietud. Vemos que, por ejemplo, el tema del misterio que tanto nos gusta, que tanto le gusta a la gente que no suele ver, pues ha cogido de nuevo ese lado oscuro, ¿no? Ese lado de credulidad o de creer por creer, ¿no? Sin base. Sí. Porque una cosa es esa inquietud de saber qué hay detrás del misterio, aunque como todos sabemos se queda en eso, rara vez llegamos más allá del misterio. Y otra cosa es creerte ya a priori ese ansia que tú tienes por desarrollar esa creencia tú mismo, ¿no? De hecho hay gente que cree, con todo el respeto, en fantasmas, ovnis, los Illuminati, duendes, hadas. Entonces es difícil situarnos a veces en... Claro, es decir, mantener un poco la mente fría y ese punto crítico, pues es difícil. Lo comentábamos antes, pero bueno, que ves ahora las series, estos documentales, pseudodocumentales que hay sobre cazafantasmas, investigaciones paranormales, y te da la impresión de que la gente te está intentando convencer se está intentando convencer a ellos mismos actuando y sobreactuando para ver si así te convencen a ti también o a ellos mismos, no lo sé. Es decir, yo personalmente me gusta creer que hay algo ahí y por eso me interesa en el tema, pero eso no quita que ponga siempre en duda todo y que intente buscar todas las posibles alternativas u opciones que se puedan suceder. Pero bueno, lo que sí es cierto es que de alguna forma u otra el investigar estas cosas, por
lo menos como lo hacíamos nosotros, te da un poco la... Bueno, sí, a mí me daba un poco de satisfacción el poder ayudar a esta gente a superarlo. Es decir, no soy psicólogo, efectivamente si había algún caso, no sé si hubo, pero vamos, la cuestión es que si hubiera un caso que era muy claramente que la persona necesitaba atención médica, pues lo intentábamos desviar, pero bueno, muchas veces yo creo que incluso la propia persona o los propios clientes, una vez que ya han hablado un poco, que han desahogado un poco con el tema, luego las cosas pasan un poco, como decía antes, a un segundo plano, y a veces el caso pues se queda ahí. En otro caso que no es este, que yo vi el archivo nada más porque me lo comentaron en su momento y me pareció muy interesante, y entonces pues me facilitó, porque todo estaba documentado, el archivo Dusty. Pues era una madre que había perdido a su hija en un accidente de coche y se había quedado con la impresión de que algo no estaba bien. Entonces ella escuchaba ruidos, sonidos musicales en la casa y olía el perfume de su hija, cuando no había ya nadie en la casa usándolo. Contactó con el grupo y bueno, después de toda la investigación resultó salir a la luz. Resultó ser que el accidente de coche fue medio provocado por una amiga de la hija, pues en momentos de celos y demás, la emborrachó o la drogó y la chica cogió el coche bajo los efectos de la droga, el alcohol, y se estrelló. Pero es que la chica, al parecer, la amiga que supuestamente causó esto oficialmente no sucedió, porque bueno, la investigación policial al final quedó en que la chica iba conduciendo ebria y se estrelló. Pero bueno, resultó que tras investigarlo e incluso haber contratado luego a un investigador privado, pues consiguió averiguar que la hija, o la hermana de la hija, mejor dicho, la amiga de la hija, había suplantado su identidad, la identidad de la hija muerta, en otro estado. Y después ya de que la madre supiese, por así decirlo, que el accidente no había sido por culpa de la hija, pues parece ser que se calmó la cosa y ella se quedó más tranquila. Pero eso surgió, digamos que la investigación y su interés por averiguar eso surgió a raíz de la incomodidad y los efectos de los acontecimientos que le estaban sucediendo. Un caso muy interesante, desde luego. Efectivamente. Muy interesante. Nos lleva un poco a esas visiones que suelen tener las madres, ¿no? Ese vínculo madre-hijo o madre-hija que suele ser tan fuerte y que... Está claro, casos como esos siempre escuchas efectivamente a nivel científico no hay una explicación firme, ni ha habido posibilidad de repetirlo bajo condiciones controladas, que es lo que decimos, pero está claro que en todas las culturas, en todas las partes del mundo, hay una especie de creencia en algo más allá de lo que tenemos físicamente, que igual tiene una explicación que con el tiempo daremos con ella y es algo que, sin ser fantasmas, está de alguna forma relacionado a sensaciones o impregnaciones que haya en el ambiente, pero bueno. Es parte de ese misterio tan encantador, ¿no? Que nos hechiza, que nos tiene hechizados a todos, escépticos o más creyentes, ¿no? Claro. Todos los que nos consideramos de alguna forma amantes del misterio. Está claro, por ejemplo, para hablar a una persona que también fue inspiración mía, que comenté antes, que los libros que tenía mi madre en casa, que mi madre, sin ser tampoco una verdadera experta, pues es un tema que siempre le ha interesado también, no tanto a mi padre, pero los libros estos son de un escritor, Hans Holzer, austriaco, pero afincado en Estados Unidos, que había empezado como
creo que había sido periodista, curiosamente, y con el tiempo pues empezó a dedicar al tema de investigaciones paranormales y escribe un montón de libros, ha escrito muchos libros sobre el tema. A mí me gusta mucho su forma de escribir y en cierta medida es el que más me influenció, ¿no?, en el tema de investigar estas cosas, y él en ningún momento está intentando demostrar nada, su idea es simplemente plasmar o escribir sobre sus experiencias como investigador, con una sensitiva en su momento, y bueno, pues hombre, está claro que es más fácil cuando no estás intentando demostrar algo, pero bueno, te hace pensar que, hombre, es verdad que hay mucha imaginación y se puede escribir mucho, pero aunque una mínima parte de lo que haya contado tenga una base cierta, pues te deja ahí la puerta abierta. Bueno, pues estamos llegando al final y nos gustaría, ¿vale?, que nos contaras algo sobre tu etapa en la tertulia, con nosotros en la tertulia esotérica. ¿Qué impresiones tienes? Bueno, pues hombre, yo la verdad, ya sabes que la tertulia me pilló por sorpresa, es decir, tú sabes muy bien la historia, contactaste conmigo a través de un foro en el que había yo hecho algún comentario, y la verdad es que me pilló por sorpresa un grupo así en el puerto. Es decir, bueno, a nivel de eso, en España yo he tenido muy poco contacto con el ámbito parapsicológico, paranormal. Cierto es que antes en el IRC, en el chat, antiguamente frecuentaba la página de El Seip, que conocía gente a través de internet, pero claro, estaba yo en Estados Unidos y era una forma de charlar con gente aquí. Pero bueno, entonces aquí no he tenido mucho contacto, salvo algunas amistades que tengo en Madrid, pero cuando me invitaste a ir a la tertulia, bueno, pues digo, voy a probar a ver esto cómo es. ¿De qué van estos locos? De estos locos, sí, me sorprendió porque en esta zona no lo veía muy predispuesta. Hay mucha gente que se dice sin conocer, ¿no? Está claro, esta zona no la veía tan predispuesta al tema, aunque luego todo el mundo con el que hablas, al final alguien conoce o ha tenido una experiencia propia, pero bueno. Y a nivel de tertulia yo me quedé sorprendido con el nivel que tenéis a nivel, en algunos en particular, con todo tipo de temas esotéricos. Yo me he enfocado únicamente en el tema de fantasmas y parapsicología, y aún así pues a nivel hace muchos años, y de hecho pues activamente no he estado muy involucrado en los temas últimamente. Pero bueno, ya has hecho algún trabajito de campo. Con vosotros he hecho algún trabajito de campo. Nunca me habéis dicho de campo. Campo, efectivamente. Está claro, así que esperemos que podamos hacer más y cosas más en condiciones, ¿no? Porque está claro que el mundo nos pasaba ahí. Nosotros podíamos ir a un faro que tiene antigüedad histórica, pero al final saca fotos de fuera, en plan turista, y nada. No es lo mismo que cuando tú tienes una persona, porque ahí entiendo que el tema de parapsicología influye mucho la psicología, pues esperemos que haya oportunidad de tener un caso con testigos, por decirlo así, de alguna manera. Y nada, pues la tertulia yo disfruto bastante, he aprendido bastante con todas las charlas que se han dado. Y hombre, yo siento que estoy a un nivel muy inferior a nivel de capacidad de conocimientos. Realmente sabes que cada uno es bueno en un campo. Claro, bueno, que eso es un poco lo bueno también de la tertulia, que complementamos cada uno a otro, pues es un buen sitio para tener esos distintos puntos de vista. Y la verdad es que, hombre, está claro que es un tema que la gente al principio es un poco reacia a ello, o están completamente lo opuesto, están metidos de todo en ello y a lo mejor no tienen el norte tan bien. Es muy difícil definido. Encontrar gente que le gusten estos temas, pero que mantenga un punto crítico, porque sin duda, a ver, ya no se trata de una cuestión de creencia, muchas veces es mucho más fácil o requiere menos sacrificio de mi parte, ¿sabes? El dejarme llevar por una corriente, o sea, ya el escepticismo radical de yo no creo en esas cosas son para locos, para flipados, y después está al otro lado, ¿no? De influye también, por supuesto, mucho
el estatus social, ¿no? La apariencia social. Yo a nivel profesional, pues, hombre, me dedico a la ingeniería aeronáutica, que no es nada que ver con el tema. Es todo muy práctico, muy pragmático, muy científico, muy teórico, pero bueno, mantengo abierta esa puerta. Pero bueno, en algunas veces efectivamente es un tema que nunca sabes si lo puedes sacar a luz en ciertos círculos, porque no sabes cómo te va a repercutir. Lo mismo, hombre, ahora cada vez yo creo que la gente está más abierta, ¿no?, al tema y no tiene por qué afectarte negativamente, pero vamos, es cierto que muchas veces la gente normalmente anda un poco con recelo de decir, oye, pues a mí me interesa eso, porque no sabes si luego de alguna forma o de otra te va a repercutir en el trabajo. Yo sigo pensando que el cine comercial ha hecho mucho daño, ¿no? Ha creado una serie de pautas que la gente ya se cree que este mundillo, ¿no? Lo que estabas comentando antes, oye, quiero ser cazafantasma, quiero ser... Que esto es tela de aburrido, ¿eh? Está claro. Que tienes que pegar 24 horas viendo una grabación de un día entero, ahí... Y mientras tanto estás trabajando y viviendo el día a día. Y después búscate las papas, ve a trabajar, y después que no vas a ganar dinero con esto, ¿no? Está claro. Y de hecho, el tema de Hollywood, todo lo que ves en Hollywood es... eso, es cine, está inventado. De hecho, hay otro investigador que ha escrito mucho también, que fue, entre comillas, mentor de Dusty, que es Troy Taylor, y él aparece en una película que yo creo que tú la has visto, lo que no sé es cómo se titula en español. En inglés es el St. Francisville Experiment. El experimento de San Francisco, sí, muy buena. Pues muy buena película. Al principio de la película aparece un investigador que le enseña a los que van a grabar. Pues ese es un investigador de verdad que se dedica a este tema, que ha escrito muchos libros y que, entre otras cosas, pues ayudó muchas veces en el desarrollo, a prepararse a Dusty en el tema de lo paranormal. Pues él accedió a hacer la película pensando que no iba a ser la película que fue, que empieza muy bien, pero el final es mucho más hollywoodiense de lo que... Y la casa, en teoría, es una casa supuestamente encantada, sí. Pero bueno, él se llevó un chasco bastante grande, por decirlo coloquialmente, cuando vio la película terminada, porque a él se lo vendieron como un documental medianamente serio y luego se convirtió en una especie de bruja de Blair. Sí, pero aún así la película tiene un puntito muy guapo, como decimos por aquí, ¿no? Tiene esta faceta de película que empieza siendo una película seria, mantiene muy bien el ritmo. Lo que más me gustó de la película es el ritmo que mantiene, no se hace pesada, no se hace aburrida, y básicamente son un grupo de chavales en una casa, muy bruja Blair, pero dentro de una casa. Pero está muy bien llevado, muy buen ritmo. Y hablando de cine, otra de tus aficiones, porque nuestros compañeros de la hoguera te conozcan un poco, es el actor. De hecho, yo te conocí a ti encima del escenario. Sí, cantando, cosa que es más inusual aún. Sí, efectivamente, eso es una afición que tengo también desde hace muchos años. Empecé un poco, no obligado, pero sí muy incentivado por hacerlo en el instituto, y la verdad es que me gustó. Me aficioné al teatro en el instituto, a actuar, que hice varias representaciones con un grupo en inglés. Y bueno, pues he continuado desde entonces prácticamente. En la facultad también estuve en el grupo de teatro de la universidad, y posteriormente, cuando estuve en Madrid, antes de venir a Cádiz, pues también actuaba con un grupo de teatro aquí. Y aquí en Cádiz he tenido, bueno, pues lo que comentabas tú, hice una pequeña canción, canté una pequeña canción hace unos años. Muy apropiada, muy apropiada, siendo del Fantasma de la Ópera, que entre otras cosas pues también me gusta a nivel musical. Pues he hecho algo de teatro también con un grupo de aquí local, pero bueno, en los últimos años, entre una cosa y otra, pues no... Y ahí un par de proyectitos de cortes. Bueno, cortometrajes, sí, efectivamente, sí que hice un cortometraje hace un año y medio, casi 2 años ya.
Y bueno, he aparecido en un par de películas, de largometrajes, pero bueno, en plan figurinista. Pues nada, estupendo. Dentro de poco tenemos trabajando en alguna peli. Hay una película la nueva de los cazafantasmas creo que se va. Ah, bueno, pues a ver. Podríamos hacer algo de eso. Bueno, amigos de la Vera, espero que hayáis disfrutado con esta charla informal entre Mac y yo, que os ayude a conocernos un poquito y sobre todo que os lleve el caso Duna, que es bastante interesante de conocer. Y para cualquier cosa, pues ya sabéis que nos reunimos cada martes a partir de las 8 de la tarde en el puerto de Santa María. Ocasionalmente realizamos algún programita como este, de la Vera, y otras organizamos charlas, alguna conferencia, pero la línea general es echar la tarde entre amigos, tomarnos un café en algún sitio agradable y poder hablar de estas cosas, de estos misterios, de este mundo paranormal que tanto nos gusta a todos. Sabéis que estáis invitados. Y no resolverlo porque si no se acaba el misterio. Si resolvemos todos los misterios, la gente deja de venir y al final nos vemos tomando café con nada más. Así que ya sabéis, estáis invitados para lo que queráis. Ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa y nada, espero que os haya gustado el programita.